Gracias. Bien, ¿se alcanza a ver ahí? Sí. ¿Se observa bien? Sí. Perfecto. Bien. En la etapa anterior estuvimos viendo lo que era el teorema del seno, ¿sí? En donde trabajamos con triángulos oblicuángulos, ¿sí? Y relacionábamos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, o dos ángulos y un lado opuesto a cualquiera de esos ángulos, ¿sí? Si teníamos cualquiera de los datos que mencioné anteriormente, podíamos aplicar el teorema del seno, ¿sí? En este caso, se nos va a presentar una situación adversa, ¿está? Y por eso hablamos del teorema del coseno. El teorema del coseno relaciona un lado del triángulo, ¿sí? Con los dos otros restantes y el ángulo que forman estos dos últimos, ¿sí? Es decir, que el cuadrado de un lado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de esos dos lados y el ángulo, y el coseno, perdón, del ángulo que determinan esos dos lados. ¿Está? Si nosotros queremos calcular el lado A, ¿sí? Vamos a considerar el lado B, el lado C y el ángulo que determinan esos dos lados, que sería el ángulo A. Y en este caso, como hablamos de coseno, vamos a aplicar el coseno. ¿Se entiende? Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Bien, el ejemplo número 1 dice, 3 pueblos, Colón, Liebig y San José, están unidos por carreteras rectas. La distancia entre Liebig y Colón es de 7 kilómetros. A Colón y San José los separan 10 kilómetros. El ángulo que forman las rutas que unen Liebig y Colón y San José es de 30 grados. Nos pregunta, ¿qué distancia hay entre Liebig y San José? Bien, lo ideal en estas situaciones es realizar un bosquejo de la problemática, ¿sí? Si en la actividad no aparece el dibujo, lo ideal es que nosotros realicemos un bosquejo de la situación para orientarnos mejor en la resolución. ¿Está? Bien, nosotros ubicamos Liebig, Colón y San José. Los datos del problema nos dice que la distancia entre Liebig y Colón es de 7 kilómetros, ¿sí? Como observamos acá, y a Colón y San José los separan 10 kilómetros. ¿Sí? Esos son los lados de este triángulo formado. También tenemos que el ángulo que forman las rutas que unen Liebig y Colón y San José, que serían estas dos rutas, forman un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Lo que nos pregunta es qué distancia hay entre Liebig y San José, es decir, este lado. ¿Alguna duda hasta acá? No. Hasta ahora no. Perfecto. Bien. Ahora nosotros a los lados, para orientarnos mejor, lo vamos a llamar con letra minúscula, ¿sí? A los lados del triángulo. A la distancia de Colón a Liebig, que es de 7 kilómetros, vamos a denominar con la letra S. De Liebig a San José con la letra C, y de Colón a San José con la letra L. De Colón a San José sabemos que hay 10 kilómetros. ¿Sí? Como expresamos acá, estos tres datos que mencioné anteriormente. Y por último, el ángulo. CCL, lo llamamos, al de 30 grados. El ángulo que forman la ruta de San José a Colón y de Colón a Liebig, ¿sí? Que sería este ángulo. Las letras representan la primera de cada localidad, ¿sí? La S de San José, la C de Colón y la L de Liebig. ¿Sí? El ángulo que forman acá. Bien, entonces, como tenemos dos lados de un triángulo, ¿sí?
y tenemos un ángulo, ¿sí? Podemos aplicar el teorema del coseno, ¿está? Donde sabemos que los datos que tenemos, es decir, los lados, la ruta de Colón a Liebig y de Colón a San José, son de 7 kilómetros y 10 respectivamente. Y entre esos dos lados forman un ángulo de 30 grados. Es importante que para aplicar el teorema del coseno, este ángulo esté determinado por los datos que conocemos, es decir, por 7 kilómetros y por los 10 kilómetros. En este caso el ángulo estaría acá, ¿sí? El ángulo estaría en Liebig, ¿sí? Ahí no podríamos aplicar el teorema del coseno, sería más complicado. Como tenemos estos dos lados que son adyacentes, ¿sí? Con respecto al ángulo, vamos a aplicar el teorema del coseno. Bien, para esto nosotros tenemos nuestra incógnita que es C, ¿sí? Tenemos que el lado C, no lo sabemos, tenemos L, que es 10 kilómetros, S, que es 7 kilómetros, y tenemos el ángulo, como dijimos que era de 30 grados. Entonces vamos a aplicar la fórmula. C al cuadrado va a ser igual a L cuadrado más S cuadrado menos 2 por L, que es un lado, por S, que es el otro lado, por el coseno del ángulo que forman esos dos lados, que es de 30 grados. ¿Sí? Nos va a quedar S cuadrado va a ser igual a 10 kilómetros al cuadrado más 7 kilómetros cuadrados, al cuadrado, perdón, menos 2 por 10 kilómetros por 7 kilómetros por el coseno de 30. Haciendo los cálculos, llegamos que C cuadrado es igual a 27,756 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Despejando, ¿sí? Tenemos que dejar fuera la C, esta operación que está como potencia va a pasar al otro miembro como raíz, y nos va a quedar que C es igual a 5,27 kilómetros. Es decir, la ruta de Liebig a San José va a ser igual a 5,27 kilómetros. ¿Sí? ¿Se entendió el planteo y la resolución de la actividad? Sí, sí, sí. Bien. Sí, sí. Caro, Lucina, ¿quieren aclarar algo? Ah, sí, perfecto. ¿Una sugerencia? No, para mí está perfecto. No, se entendió muy bien, muy bien. Yo lo entendí muy bien también. Perfecto. Buenísimo. Entonces pasamos al ejemplo número 2. Entonces, nosotros contestamos, siempre es importante contestar en las situaciones problemáticas, los que nos pide, ¿sí? En este caso nos pedía la distancia de Liebig a San José, que como resolvimos en este caso, es de 5,27 kilómetros. Bien. Si no hay ninguna duda, pasamos al siguiente ejemplo. Bien. Si bien la etapa 9 es la etapa del teorema del coseno, ustedes anteriormente ya tenían otras herramientas. Están trabajando con triángulos hace bastante, desde la etapa 7, si no me equivoco. Entonces la idea fue que al final, que eso está aclarado en el documento, tengan algunos ejemplos, algunas situaciones para resolver, en donde ustedes ya van a tener que utilizar otras herramientas, ¿sí? Siempre cuando tengo una situación problemática, de este tipo, por supuesto, tengo que primero fijarme qué tipo de triángulo tengo. Si tengo un triángulo rectángulo o un triángulo bicuángulo, ¿sí? Nosotros sabemos cuáles son las herramientas para resolver un triángulo rectángulo. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Qué utilizamos en la resolución de triángulos rectángulos? La hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Bien, esos son los elementos del triángulo, perfecto. ¿Y cuáles son las herramientas que utilizamos para resolverlo? Es decir, cuando tengo que hallar algún ángulo, algún lado, ¿qué herramientas ustedes aprendieron este año para resolver ese tipo de triángulo? ¿Razones trigonométricas?
Perfecto. ¿Y qué otra cosa? Un teorema por allá al principio. En Pitágoras. relación a los lados, a ver, Pitágoras. perfecto. Entonces, yo tengo triángulo rectángulo, tengo que pensar en teorema de Pitágoras o razones trigonométricas para resolver. Y si tengo triángulo oblicuángulo, tengo que saber que esas herramientas no me sirven, ¿sí? Que van a ser, ¿quiénes ahora? Las herramientas que sí me sirven para resolver triángulos oblicuángulos, es decir, que no son rectángulos. Teorema del seno y del coseno. Perfecto. A partir de ahí, yo voy a poder sentarme a resolver. Primero tengo que despejar eso, saber eso, ¿sí? Entonces, este es uno de estos ejercicios en el cual había que aplicar otras cosas de este tipo, no solamente el teorema del coseno, ¿sí? Este ejercicio, esta situación dice así: desde lo alto de un árbol se tensan dos cables y se atan al piso. Desde el cable más alejado, el ángulo de elevación hacia la copa del árbol es de 30 grados, mientras que el que corresponde al otro cable es de 50 grados. Si el primero se encuentra a 40 metros de la base del árbol, ¿cuál será la altura del árbol? Y B, ¿cuál será la longitud de cada cable? ¿Sí? Como bien dijo Misael en el otro ejemplo, es indispensable, gurises, que para resolver este tipo de ejercicios hagan un bosquejo. Si no, no hay manera que yo me pueda situar en lo que estoy tratando de resolver. ¿Sí? Ahí se ve. Fíjense que hicimos el bosquejo y automáticamente le ponemos nombres a los vértices, como para después, cuando yo vaya a utilizar diferentes herramientas, sea más fácil para mí identificar eso. ¿Sí? A va a ser la cúspide del árbol, B la base, C el extremo de uno de los cables, D el extremo del otro. Fíjense que la distancia entre el pie del árbol y el extremo del cable más alejado, el problema ya nos dice que es de 40 metros. Y los ángulos de elevación, ¿se acuerdan lo que era el ángulo de elevación? No. El ángulo de elevación está en los documentos anteriores, nosotros lo pusimos escrito. Pero siempre que hablo de ángulo de elevación, hablo de un ángulo que está de la horizontal, o sea, de una línea imaginaria horizontal de visión, digamos, hacia arriba. De elevación es un ángulo de una línea horizontal hacia arriba, ¿sí? En ese caso va a ser del piso hacia la punta del árbol, hacia la cúspide del árbol, ¿sí? Dice que el ángulo más alejado es de 30 grados, mientras que el otro es de 50 grados, ¿sí? Ahí lo pueden ver en el dibujo. Bueno, vamos a ver cómo resuelvo. Acá tengo dos partes, la parte A y la parte B. Fíjense que para la parte A mí me pide cuál es la altura del árbol, ¿sí? Acá yo voy a tener que, hablando mal y pronto, jugar con diferentes triángulos, ¿sí? Porque si bien es un solo dibujo, hay distintos triángulos adentro de ese mismo dibujo. Y una cosa que quiero aclarar, nosotros acá vamos a hacer una presentación con una forma de resolver, que no es la única. Con las herramientas que ustedes ya conocen, seguramente alguno de ustedes lo resolvió de otra manera. Siempre y cuando lleguemos al mismo resultado, a las mismas respuestas, la resolución va a estar bien, ¿sí? Siempre en matemáticas siempre sucede que hay varios caminos para llegar al mismo resultado. Ninguno está mal, siempre y cuando lleguemos al resultado correcto, ¿sí? En este caso nosotros decidimos trabajar con el triángulo rectángulo ABD. ¿Por qué decidimos trabajar con ese rectángulo, con ese triángulo, perdón? Porque en realidad yo tengo tres datos, dos ángulos y un lado, en general, ¿no? Dos ángulos y un lado. Pero de este triángulo particular, que yo sé que es rectángulo, ¿por qué sé que es rectángulo? Porque estamos hablando de altura. Y la altura de lo que sea, ¿cómo es siempre respecto a la base?
Recto. ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Recto. Que forma un ángulo recto. Claro. ¿Eso me decís? Claro, es perpendicular. Siempre que estamos hablando de altura, estamos hablando de que esa altura va a formar con la base, que en este caso es el piso, un ángulo recto, ¿sí? Y si forma un ángulo recto, automáticamente sé que estoy hablando de un triángulo rectángulo. Entonces, como ya dijimos anteriormente, digo, bueno, listo, tengo un triángulo rectángulo. ¿Qué herramientas tengo para resolver? Teorema de Pitágoras o razones trigonométricas, ¿sí? Bien. ¿Puedo usar en ese triángulo en particular, puedo usar teorema de Pitágoras? En este acá, con los datos que yo tengo, ¿podría usar teorema de Pitágoras? No. No, ¿por qué? No es una prueba, no se preocupen, es una pregunta, y está buenísimo que participen. Y... porque tenía dos ángulos. No, mentira, uno. Porque tengo ángulo, ¿y qué me falta? Un lado. Perfecto, porque yo para poder usar el teorema de Pitágoras voy a necesitar dos lados. Si tengo uno solo, ya no puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Bien, entonces me van a quedar razones trigonométricas, ¿sí? En ese triángulo, que nosotros lo nombramos ABD, vamos a usar, a ver, yo lo que tengo que hallar es la altura del árbol. Entonces tengo que pensar, el cateto que corresponde a la altura del árbol, ¿qué cateto es respecto del ángulo que tengo? Yo siempre me tengo que parar en el ángulo que tengo como dato o en el ángulo que yo decido utilizar, ¿sí? Yo me paro en el ángulo ese de 30 grados y miro la altura del árbol, y la altura del árbol es el cateto opuesto a ese ángulo, ¿sí? Eso es lo que tengo que hallar, es mi incógnita, el cateto opuesto, ¿no? La altura del árbol. Y lo que tengo como dato es el cateto adyacente, es decir, la distancia entre el extremo y el pie del árbol, ¿sí? Entonces, miro, ¿qué razón trigonométrica me relaciona cateto opuesto con cateto adyacente? ¿Qué razón es esa? ¿Tangente? Tangente. Ajá. La tangente, perfecto. Entonces voy a utilizar la tangente. Voy a decir que la tangente de 30 grados es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es cateto opuesto? La altura del árbol, AB. Y el cateto adyacente, que es DB, lo conocemos y mide 40. Entonces me va a quedar que la tangente de 30 grados es igual a AB sobre 40, ¿sí? Vamos a despejar AB, que eso ustedes ya lo saben hacer perfectamente, y me va a quedar que AB es igual a la tangente de 30 por 40. Resolvemos con la calculadora tangente de 30 y hacemos el producto por 40, y concluimos en que AB mide 23,09 metros. Es decir, que ya puedo responder el ítem A de la resolución. Vamos a poner que la altura del árbol, la altura del árbol es de 23,09 metros. Como bien también aclaró Misael en el anterior, es indispensable, Ulises, que cuando hablamos de situaciones problemáticas, exista la respuesta al final. La respuesta escrita, no un número redondeado, sino algo redactado. La altura del árbol es de 23,09 metros. Bien. Vamos a ir, ¿se entendió hasta acá, esta parte? Sí. Sí, sí. 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 Perfecto. Perfecto, Caro. Bárbaro. Vamos a ir a la parte B. ¿Cómo? Perfecto, digo, se escucha perfecto. Bárbaro. Bárbaro. Vamos a ir a la parte B, que nos preguntaba por la longitud de los cables. Acá tengo que volver a elegir el triángulo en el cual voy a trabajar, ¿sí? También, como dije al principio, podrían haber elegido otro triángulo. Nosotros decidimos trabajar en el triángulo ABC, ¿sí?
¿Por qué decidimos trabajar? Primero porque ya sabemos que ese triángulo, por lo que ya hablamos antes, que la altura es perpendicular a la base, sabemos que ese triángulo es rectángulo, y ahora conocemos la altura del árbol, es decir, conocemos el lado AB. En este caso, lo que a mí me interesa hallar es el lado AC. ¿Por qué? Porque a mí me pregunta por la longitud del cable, y yo sé que el lado que corresponde al cable en este triángulo es el lado AC, ¿sí? A ver, parándome en el ángulo C, o el ángulo ACB, según como ustedes lo quieran llamar, con una sola letra, la letra del vértice, o con las 3 letras, dejando en el medio la letra del vértice, que es de 50 grados, ¿no? Yo tengo cateto opuesto y tengo hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica me va a relacionar esos dos datos? Cateto opuesto e hipotenusa. El seno. Perfecto. Vamos a tener que utilizar el seno. Fíjense que acá estamos en la misma situación que en la anterior, que si yo quisiera usar el teorema de Pitágoras, tampoco lo puedo usar porque conozco un solo lado, ¿sí? Entonces vamos a utilizar el seno. Vamos a decir que el seno de 50 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea, a la altura del árbol, que la hallamos anteriormente, que es 23,09, sobre la hipotenusa, que es nuestra incógnita en este caso, que es AC, ¿sí? En este caso, fíjense que aparece la incógnita en el denominador, ¿sí? Yo no puedo, a ver, para poder despejar esa incógnita, tengo que, hablando mal, subirla, ¿sí? Ponerla en el numerador, no la puedo dejar ahí abajo para poder despejarla, tengo que subirla. Como sé que esa incógnita, en ese caso AC, está dividiendo, está en un denominador, va a pasar multiplicando hacia el otro miembro. Entonces me va a quedar que AC por el seno de 50 grados es igual a 23,09 metros, ¿sí? Y ahora sí puedo despejar AC. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, seno de 50 grados está multiplicando a la incógnita. Entonces, ¿cómo va a pasar? Con un cociente, va a pasar dividiendo. ¿Sí? Me va a quedar que AC es igual a 23,09 dividido el seno de 50 grados. ¿Sí? Entonces, haciendo los cálculos, vamos a llegar a que AC mide 30,15 metros. ¿Sí? Tenemos la longitud de uno de los cables. Yo miro para el costado porque tengo la computadora y se ve más grande, y lo miro un poco de acá. Bien, nos falta la longitud del otro cable, ¿sí? Bueno, perdón, les digo que tienen que poner la respuesta y yo no la digo. La respuesta entonces en ese punto va a ser que la longitud de uno de los cables es de 30,15 metros, ¿sí? Ahora sí, vamos a poder hallar la longitud del otro cable, del cable más largo, que en el dibujo figura en color rojo, ¿sí? Bien, ahora vamos a trabajar con el triángulo más grande, el que se ve como por afuera, el triángulo ABD, del cual al principio teníamos como dato el ángulo de 30 grados y el lado BD de 40 metros. Pero ahora, además, tengo la altura del árbol, que es 23,09 metros. Fíjense que acá ahora nosotros tenemos más datos. Si yo tengo más datos, tengo más herramientas para resolverlo. ¿Cómo resolverían eso? Yo tengo que hallar AD. ¿Qué se les ocurre que se puede utilizar para resolver ahí? ¿Puedes Con los usar datos que tengo. ¿Cómo? Pitágoras? ¿Puedes usar o no? Todavía no. Puedo usar Pitágoras, perfecto, porque ahora tengo dos lados. Puedo usar Pitágoras. ¿Qué más puedo usar? Seno. Perfecto. Seno, porque conozco el lado opuesto. ¿Y qué otra cosa? ¿Coseno? Coseno. Fíjense que ahí hay 3 posibilidades. Coseno porque conozco el cateto adyacente, ¿sí? Cualquiera de las 3 formas que ustedes decidan resolverla está bien, ¿sí? Nosotros decidimos seguir trabajando con razones trigonométricas en este caso, pero si ustedes decidieron el teorema de Pitágoras, van a llegar exactamente al mismo resultado.
Eso va en cada uno, en lo que ustedes se sientan más cómodos, eso lo deciden ustedes. Nosotros utilizamos el seno del ángulo D para resolver esto. ¿Qué dijimos? Que el seno de D, es decir, el seno de 30 grados, es igual al lado opuesto sobre hipotenusa, a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cateto opuesto de quién? Del ángulo en el cual estoy parada, y en el cual estoy trabajando. Estoy trabajando con el ángulo D, entonces el cateto opuesto va a ser AB. Y esto lo repito un montón, porque el cateto opuesto no es cualquier cateto, es el cateto opuesto a ese ángulo, ¿sí? Yo puedo decir, el cateto opuesto es tal, y otra persona dice otro, y estamos mirando ángulos diferentes. Siempre tengo que ver desde qué ángulo estoy hablando. Eso es muy importante, Gris. Entonces, estoy hablando del ángulo D, seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que lo hallamos al principio, que es la altura del árbol, 23,09 metros, sobre AD, que es la hipotenusa, que corresponde a la longitud del cable más largo, que es lo que nos falta averiguar. De la misma manera que el anterior, nos queda la incógnita en el denominador, la tengo que subir, la paso como un producto para el otro miembro, entonces me queda que AD por el seno de 30 es igual a 23,09. Ahora sí puedo despejar ese AD, que es lo que necesito, despejar la incógnita para poder averiguarlo. Entonces nos queda que AD es igual a 23,09 dividido el seno de 30. Hacemos los cálculos con la calculadora y llegamos a que AD es 46,18 metros. Es decir, que la longitud del otro cable es de 46,18 metros. ¿Sí? ¿Se entendió, Ulises? ¿Alguno ya lo había hecho? No, todavía no lo hice, pero sí se entendió. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Cualquier duda, no duden en preguntarnos. Pregúntenos lo que sea, este es el momento. Bien, por ahí otra cosa a aclarar, que ya Caro lo mencionó, es esto de que hay que tener en cuenta para trabajar en estas dos etapas que nosotros le entregamos, ¿sí? Y con Luisina venían trabajando teorema de Pitágoras y razones trigonométricas. En estas etapas nuevas que nosotros le mandamos, tienen que seguir trabajando con esas herramientas, ¿sí? No se la tienen que olvidar, ¿está? Porque en estos casos, en este ejemplo, trabajamos mucho con razones trigonométricas y también vamos a trabajar con Pitágoras si se presenta. No es que solo vamos a trabajar con el teorema del coseno o el teorema del seno, sino que tener en cuenta todas las opciones que fueron trabajando en este tiempo. Ahí, ¿puedo hablar? Sí, Lucina. Sí, obvio. Ahí mientras ustedes estaban explicando las actividades, yo acá tengo una pizarrita chiquita. No sé si se llega a ver bien. Sí. ¿Ahí se ve bien? ¿No brilla? Mamá, ¿podrá dejar de compartir pantalla o no? Digo, Misa, perdón. ¿Cómo? Si podrás dejar de compartir pantalla un ratito, así Ajá, puede ver dale. bien. Dale. Ah, Queda ¿Se menos de le un puede minuto. sacar captura de eso? Queda menos de un minuto, Ulises. Volvemos a entrar a la reunión para cerrar la clase ajá. y Luisina explica bien la Claro, idea. porque se nos va a cortar. ¿Sí? Bueno. Dale. Sí, Bueno, dale. ¿Salimos nomás o entramos al minuto? No, cortamos ahora y entramos de vuelta. Ok, dale.